Gente, bienvenidos a otro episodio de Reconstruyendo Podcast. Ustedes saben que nosotros aquí en Reconstruyendo siempre hemos atendido variedad de temas relacionados con la salud mental. Nuestra especialidad, pues ustedes saben, son los niños, los adolescentes, la familia, la crianza, videojuegos, juego tradicional. Hemos incursionado en los temas de las escuelas, en las comunidades. Si nos siguen en las redes, pues saben un poquito que estamos ya ampliando nuestro alcance para poder impactar también comunidades. Pero un área o una población que nos ha llamado también la atención y que hemos querido ver de qué manera también podemos impactar ha sido definitivamente las empresas, las organizaciones. Y para eso nosotros hoy hemos traído como invitado a Diego de Bien Chévere y quiero tener el espacio de que nos podamos conocer o que lo puedan conocer, podamos conversar un poquito sobre eso. Diego, bienvenido a Gracias. Reconstruido Podcast y quiero arrancar conociendo un poquito de ti y de lo que es Bien Chévere. Pues muy bien, pues gracias también por invitarme a su podcast. Qué bueno que estamos colaborando. Me gusta mucho esta colaboración. Creo que los nombres bien chévere y reconstruyendo pegan súper bien. Pues mira, como bien dijiste, mi nombre es Diego. Estudié en la Albizu, ¿verdad? Hasta el 2013 me gradué de psicología industrial. Terminé mi doctorado ese año. Trabajé mucho tiempo en una organización que proveía el programa de ayuda al empleado y en el 2022 a finales, comenzando el 2023. Comencé con Bien Chévere. Bien Chévere es una compañía de consultoría en psicología industrial organizacional. Básicamente, pues hago temas de diagnóstico, adiestramientos, intervenciones con los líderes, pero por mi experiencia en el programa de ayuda al empleado o el PAE, he estado trabajando bastante de cerca el tema de salud mental en el trabajo. He visto que es una necesidad imperante en las organizaciones. Creo que es algo que se debe empezar a tocar. Se habla, ha mejorado. En los últimos 10 o 15 años he visto una mejoría en comparación con ese tiempo, pero creo que todavía se habla, pero las acciones todavía se quedan un poco cortas. Así que yo entiendo que las organizaciones deben mirar este tema como una estrategia de negocio, como parte de sus destrezas de los líderes. No debe verse como algo débil o destrezas débiles, sino todo lo contrario, el poder hablar de este tema y normalizarlo es importante. Así que bien chévere, con diferentes estrategias, estoy haciendo webinars, los adiestramientos, hago intervenciones con los líderes sobre el tema. Creo que es importante normalizarlo y bien chévere, pues ha ido enfocándose en eso y creo que poquito a poquito pues ha ido creando conciencia de que no solamente pues para normalizarlo, sino que impacta también los negocios y el resultado financiero de la compañía. Claro, mencionaste también, me gustaría que entonces sobre eso pudiéramos abundar un poquito más adelante, pero mencionaste que eres psicólogo industrial Mm. organizacional y hay personas que quizás no saben, pero en la psicología hay diferentes ramas, diferentes especialidades y cada una de esas ramas atiende unos temas, unos desafíos muy particulares. Si usted nunca había escuchado de la psicología industrial organizacional, este es un buen momento para saber qué es un psicólogo industrial organizacional. Los dos apellidos son complicados de explicarlo, pero básicamente los psicólogos industriales organizacionales, basados en mi experiencia, intervenimos en las organizaciones de diferentes maneras. Eh, ¿Verdad? Diría que es lamentable que nos vean solamente como para adiestrar a las personas, pero hacemos mucho más, ¿verdad? Eh, Básicamente nosotros aplicamos la ciencia del comportamiento humano en el escenario de trabajo. Somos consultores de qué deben hacer las organizaciones para que hayan ambientes de trabajo saludables. Ayudamos a los líderes a desarrollar destrezas para manejar diferentes situaciones dentro de su entorno y también cómo manejar las diferentes personas que ellos supervisan o lideran. También es importante que nosotros damos recomendaciones de cuáles son mejores prácticas en el trabajo para que haya ambientes ¿verdad? Saludables o ambientes bien chéveres de trabajo. Así que hacemos consultoría, hacemos coaching, hacemos mentoría. Así que el psicólogo industrial pues abarca también reclutamiento, de hecho, hacemos reclutamiento. Así que el psicólogo industrial abarca una gama de cosas en los trabajos que creo que tienen gran impacto. Y de nuevo, en este tema de bien chévere, pues yo creo que el tema de salud mental, pues creo que es algo que un psicólogo industrial y en conjunto con psicólogos clínicos, porque el psicólogo clínico tiene el peritaje clínico, valga la redundancia, y yo creo que pues, la fusión de ambos ¿verdad? Es importante. Así que el psicólogo industrial hace muchas cosas en los trabajos, pero particularmente ¿verdad? Estas
4 o 5 áreas ¿verdad? Son particulares o primordiales dentro de los escenarios laborales. Este episodio, y yo estoy seguro que el tema es demasiado amplio y vamos a tener más episodios trabajando este tema, pero este episodio especialmente beneficia a cualquier persona que tenga un empleo. Claro. Ya sea que su rol sea pues como de empleado o como supervisor o como dueño de una empresa, yo creo que es bien importante hacer una pausa para comenzar a hablar del tema de salud mental en los trabajos. Mencionaba Diego que es importante que lo normalicemos y aunque hemos visto algún progreso en el tema, tenemos que reconocer que todavía nos falta trayecto por Mm, recorrer. Yo creo que, si algo he observado, tanto con el tiempo que yo fui empleado de una empresa privada antes de ser psicólogo, y aún siendo psicólogo, es que todavía hay una cultura o una creencia de que el tema de la salud mental o tener alguna dificultad de salud mental o relacionada con la salud mental representa debilidad, representa entonces un bajo funcionamiento, la imposibilidad de ejercer bien mi trabajo, quedarme callado entonces porque eso va a perjudicar mi desempeño. Bueno, deben haber muchísimas cosas. sí. Y entonces, si queremos aprovechar el tiempo, hay que empezarlas a hablar. ¿Por qué mencionas que hay que normalizar el tema de la salud mental en el trabajo? En efecto, precisamente por estas variables que estás mencionando, todavía en los lugares de trabajo, aunque ha habido una mejoría en cuanto a abordar el tema, pero todavía se ve que estos elementos que tú traes, pues todavía hay un estigma con el tema, todavía se etiquetan las personas como difíciles porque quizás presentan algún tipo de condición de salud mental o quizás tienen dificultades manejando sus situaciones individuales o de trabajo y al no tener herramientas para manejarlo, pues manifiestan unos comportamientos y rápido se etiquetan como problemático, difícil. Mira, yo no quiero trabajar con esa persona. Y yo creo que es importante normalizarlo porque estamos bregando con seres humanos. Y los seres humanos, pues, de nuevo, como tú sabes, Somos como Patado todos. exacto, somos complicados, tenemos un montón de factores que impactan y al final del día nosotros vamos a los lugares de trabajo con todas nuestras situaciones a hacer unas tareas, a lograr unas metas y objetivos y no es saludable pensar que alguien pueda entrar por la puerta, dejar sus situaciones en la puerta, ¿verdad? Afuera del trabajo y llegar como si no le estuviera pasando nada y ejecutar como si fuera un robot, ¿verdad? O sea, no es real y yo creo que es importante que las personas puedan tener la oportunidad de manifestar, mira, como hablábamos hace un rato, estoy sobrecargado por la carga, por tantas tareas que tengo, o mira, tengo una situación personal que me está impactando mi trabajo y mi desempeño y quizás si me ves un poco retrasado en las tareas, pues es por eso. O sea, y en normalizar la conversación no solamente hace que la gente se sienta cómoda, sino que también impacta el negocio de manera financiera por muchas razones. De nuevo, puede haber mayor productividad, menos ausentismo, menos tardanzas. Las personas, acuérdate que aguantar tensión o quedarme callado, lo que va a hacer es sobrecargarme de tensión y eventualmente voy a reventar, ¿verdad? Y entonces pues las personas se pueden enfermar y puede haber un aumento en el uso del plan médico, que eso le cuesta mucho a las compañías. O mira, como hablábamos ¿verdad? Ahorita y en otros momentos, sabemos que 6 7 de cada 10 personas consideran dejar su trabajo por temas de salud mental, así que el que la persona se vaya de la organización representa un costo mayor para las empresas y después también reclutar a otra persona también son costos adicionales. Así que hay una serie de factores por las cuales es importante que podamos hablar de este tema de manera normal. Y de nuevo, en los trabajos las personas cuando tienen alguna situación física lo dicen como cualquier otra cosa. Mira, me operaron de tal cosa, o mira, me dio COVID, me dio micoplasma y es como nada, como si no estuviera pasando nada. Sin embargo, cuando son temas ya sea de emociones, ya sea de condiciones de salud mental o que tengo dificultad manejando unas tareas o una sobrecarga de trabajo, pues la gente se cohíbe. Y en realidad es porque se están autoprotegiendo. Si nadie habla de esto, si nadie lo comenta, pues quiere decir que quizás está mal hablar de esto y la gente prefiere callarse. Y pues eventualmente terminan explotando o se ve reflejado en su desempeño y otras cosas que hemos estado hablando. Y la gente entonces a veces piensa
que el tema de la salud mental en el trabajo, cuando dice hablar de este tema, pues es que yo traiga entonces a un conferenciante para que le hable a mis empleados de salud mental, del manejo del estrés, del burnout o de cualquier otro fenómeno que yo entienda que está afectando a mi equipo de trabajo. Entonces, pues ya con eso yo cumplí. Y ya en mi empresa se habla de salud mental porque yo traje o traigo a una persona cada ciertos meses para que hable de ese tema. Pero eso no es suficiente. Ujú, estoy de acuerdo. Ahora mismo, ese acercamiento que tú estás describiendo es el más típico Claro. cuando hay un problema, una situación, pues en la gran mayoría de los casos y en mi experiencia, con solicitar un adiestramiento y hablar del tema, pues ya como hacen como una marca de X, cotejo, un sí, checkmark en la sí, cajita, ya yo cumplí. Y se supone que con ese adiestramiento la gente adquiere las destrezas necesarias para poder manejar las situaciones. Y eso es un acercamiento que entiendo que es bastante superficial y a la misma vez es reactivo. Pasa algo, alguien está quejándose o explotó o el departamento X está teniendo muchas situaciones, déjame traer un adiestramiento, ok. ¿verdad? De igual manera, ahora mismo en Puerto Rico, la única estrategia, ¿verdad? Con algunas excepciones, la única estrategia que están utilizando es tener un programa de ayuda al empleado. Y el problema no es necesariamente el programa de ayuda al empleado, es que si la organización, entiéndase sus líderes, sus empleados, la gerencia, etcétera, no hablan de este tema o como estábamos diciendo, no se normaliza, pues básicamente el programa de ayuda al empleado se convierte en una figura decorativa. Está ahí, pero nadie se atreve a usarlo porque quizás no se atrevan a acercarse a la persona para decirle, no me siento bien o tengo esta serie de situaciones. Uno, no lo saben cómo hablarlo. Segundo, la persona, si se lo hablan, pues quizás no sabe cómo abordarlo. No saben cómo hacer la transición de, te está pasando esto, me comuniqué contigo, entonces pues tengo el PAE de referencia para poder quizás asistirte porque yo no tengo las herramientas. Algunos ni siquiera saben que ese programa A existe. veces, no, y eso es otro punto. Hay muchos empleados que no saben que el programa existe, ni para qué. Muchos piensan que las compañías lo tienen porque es una manera como de chequear, a ver qué le pasa a este empleado, ¿verdad? A veces lo ven de esa manera. A veces piensan, por el estigma que aún hay, que pues yo no voy para PAE, pues yo no estoy loco, ¿verdad? Yo no estoy mal porque yo tengo que ir a PAE. Hay veces que he tenido experiencias que líderes utilizan el PAE como un mecanismo punitivo. Por ejemplo, no estás vendiendo, mira, ponte a las pilas, o si no, pues, pues te mando papá. Entonces, ya la gente asocia PAE. Ya hay un estigma, ya el tema salud mental, pues no se aborda, todavía sigue siendo un poco tabú en los trabajos. Y adicional a eso, ese es el acercamiento que hace, pues es la fórmula para que la gente no vea este tema como Necesario. algo viable. Y yo creo que también las empresas todavía no han hecho la asociación entre hablar de este tema normal, o de manera normal, y los resultados del negocio. Todavía no ha habido esa, yo percibo que no ha habido como que esa conexión aún, esa correlación. Si este tema se normaliza, va a tener resultados positivos en la productividad, en los Claro. resultados del negocio. Todavía veo como ciertas lagunas en ese tema y es un poco complicado Pero entonces, llevarlo. si la gente entonces, si podemos considerar que el programa, que herramientas como el programa de ayuda al empleado y similares, ¿verdad? En esa estructura, son la que mayormente tienen las empresas como el recurso para el tema de la salud mental. Y me estás diciendo que típicamente se va a mirar desde una perspectiva que es reactiva, reaccionando a un problema que ya existe, pero lo ideal es que entonces empecemos a trabajar de manera preventiva y preventivo sería normalizar el tema. Yo creo que es pertinente que entonces en Arroyo Bichuela podamos decir cómo yo como empresa o como empleado puedo ir viendo, estos son los pasos que necesito o que necesita mi empresa o mi equipo para que el tema de la salud mental se empiece a normalizar. ¿Qué es lo primero que yo, como dueño de empresa o de negocio, como supervisor, necesito hacer para que empiece a normalizarse el tema de la salud mental, más allá de contratar a un psicólogo industrial organizacional para que venga a darme un taller, un adiestramiento? Bueno, yo pienso que se puede empezar para que el tema se empiece a normalizar. Creo que tiene que venir de las altas esferas de la organización, entiéndase, la alta gerencia. O sea, la Okey. alta gerencia tiene que empezar a abordar este tema de manera saludable. Mira,
por ejemplo, que tú escuches de una persona de alto nivel en la organización decir, mira, yo también paso dificultades cuando estamos pasando por un cambio, ¿verdad? Y que se empiece a hablar de este tema normalmente, o sea, que la gente diga, ah, mira, eh, el supervisor X o el director tal o el CEO dice que él también tiene dificultades manejando situaciones, o sea, que es normal, a mí me pasa, ¿verdad? Yo creo que por ahí se puede empezar. Yo creo que también las organizaciones deben establecer políticas específicas de que son prácticas saludables en el trabajo que ayuden a fomentar Ok. la salud mental. También se debe reforzar y reconocer esas prácticas como parte de lograr resultados en la organización, porque por ejemplo, las organizaciones quieren vender 1 millón, por decir un ejemplo, ¿verdad? Queremos lograr, tenemos una meta de vender $1 millón este año, una compañía X. El problema no es que logren la meta, es cómo se logra. O sea, que si en el transcurso lograron la meta, pero se me enfermaron 3 personas, 2 me renunciaron, 4 están burnout, pues entonces lograste la meta, pero ¿A costa de qué? a costa de la salud de la gente. Entonces, pues hay ciertas prácticas en los trabajos que se normalizan y se le ponen o se le colocan aspectos positivos. Por ejemplo, contestar correos electrónicos a las 8 o 9 de la noche se premia en las organizaciones, por ejemplo. Es Eh, disponible a la hora que sea. estar disponible a la hora que sea. Eso se premia en las organizaciones. Entonces, ¿qué pasa? A nivel del humano va a decir, bueno, yo tengo unas aspiraciones en esta compañía, yo quiero ser supervisor o supervisora, o yo quiero quizás un aumento de salario, pues eso es lo que yo tengo que hacer, pues yo lo voy a hacer para poder lograr eso. Así que se han normalizado prácticas poco saludables y se han premiado como que esas son las que hay que hacer. Así que, por ejemplo, un líder que diga, mira, yo a las 5 me desconecto, voy a compartir con mi familia, o voy a hacer mi ejercicio, o voy a hacer mi pasatiempo favorito porque me voy a desconectar del trabajo, no necesariamente es bien visto. Así que eso sería otra forma, ¿verdad? Crear normas, políticas, prácticas específicas que fomenten salud mental en el trabajo y autocuidado Sí, también. porque se da también esta idea de, por ejemplo, otro ejemplo que quizá pueda mencionar, lo del multitasking. La idea de que el que yo haga multitareas o el que yo haga muchas cosas a la vez, Es bien visto, eso es una fortaleza mía, eso es una cualidad. Normalizar también el asunto del agotamiento, claro. el que yo siempre esté cansado, el siempre esté ajorado, el siempre tenga demasiadas cosas que hacer. Eso es un criterio que define cuán eficiente yo soy en mi trabajo. Claro. Entonces, lo que tú mencionas de modificar esas prácticas o esas políticas es cómo le damos la vuelta a la hoja para que entonces ya eso no se vea ni se premie como lo ideal, Claro. sino que entonces se empiece a considerar lo que tú mencionas, unas prácticas que sean más Claro. saludables. Sí, eso definitivamente. Yo creo que también la parte de adiestrar a los líderes sobre el tema, porque ellos son los que fomentan, los que normalizan, los que modelan esto, ¿verdad? Yo creo que es importante esa parte. Creo que también es importante reconocer que el problema de salud mental no es un problema necesariamente individual de las personas, puede ser un problema del sistema. Entiéndase las prácticas, entiéndase cómo se aborda el trabajo, cómo es la cotidianidad dentro del trabajo, porque casi siempre dicen, no, es que el empleado viene con situaciones de afuera. Pero de nuevo, cómo tú abordas eso es importante, partiendo de la premisa de que yo no sé si he compartido contigo este dato, pero Headspace hace como año y medio, 2, sacó un informe que decía que 50% de los empleados recurren a sus supervisores para apoyo en temas de salud mental y solamente 2 de 10 tienen alguna preparación básica sobre el tema. O sea que estamos diciendo que una organización de 100 empleados solamente tiene 2 supervisores, partiendo de la premisa que hay 10 supervisores, tiene 2 nada más que manejan el tema. O sea que estamos hablando que el restante 80 empleados están ahí al descubierto. Al descubierto. Y yo creo que finalmente que haya métricas para poder saber cómo está impactando estas prácticas. Entiéndase, metas de productividad, metas de ausentismo, metas de métricas, perdóname, métricas de cómo la gente se sienta hablando sobre el tema, que puedan quizás hacer unos surveys. Mira, ¿cómo tú te sientes hablando del tema? Mira, no, sí, yo voy donde mi supervisor y lo converso y se dialoga y establecemos estrategias de manejo. O sea que yo creo que esas son cosas que hay que establecer para que haya una organización psicológicamente saludable, ¿verdad? Ahora mismo. Pero de esto que yo te estoy hablando, pues se pueden sacar como que unas cositas nada más que se hace, pero no es No es suficiente. No es suficiente. suficiente. No, entonces, sí, como decíamos al principio, si solamente estamos trabajando el tema con un adiestramiento,
sabrá Dios cada cuánto tiempo, si es que se da una vez al año, o pensando que la actividad de fin de año que organizamos por todo lo alto, con música y comida y todo eso, esa es la que va a nivelar y o a equilibrar el estado de salud mental de mis empleados, va a ser suficiente, pues definitivamente ya con esta conversación sabemos que no lo es. Ya con esta conversación podemos crear conciencia de que para que una organización sea psicológicamente saludable, hace falta hacer más cosas que solamente el adiestramiento o la fiesta de fin de año. Yo creo que, pues, obviamente, el tiempo de este episodio no va a ser suficiente para cubrir todos los temas que quisiéramos hablar, así que vamos a venir con más episodios y si, otra vez digo, si tú eres empleado, miembro de una organización, de una compañía, dueño, supervisor, alto mando, esta conversación es necesaria, esta conversación es importante porque como mencionaba Diego, ya hay estadísticas que sostienen que trabajar este tema, pero desde la raíz en una organización para lograr que sea psicológicamente saludable, impacta también la economía y o la salud económica de la compañía. Así que es un win to win, así que es importante que estemos atentos entonces a esta conversación y en el próximo episodio continuamos entonces con estos temas porque es necesario seguir profundizando más en ellos. Gracias, Diego, por acompañarnos y por estar con nosotros en estas sesiones de episodios que vamos a estar teniendo en Reconstruyendo Podcast. Manténgase pendiente a los próximos episodios y nos vemos en el siguiente.